Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, saludo especial para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, donde nos estén escuchando en alguna parte del mundo, que sé que están escuchando esta radio y recordando que donde está cada uno de nosotros no es el final, es el inicio de un propósito que Dios tiene para con nosotros en esta vida. Dios nos trajo aquí con un propósito y un plan perfecto, que fuimos diseñados por el amor de Dios. Y hoy es un día lleno de misericordia y de gracia, porque hasta hoy Dios nos ha sostenido, ¿verdad? Y así como nos ha sostenido, el tema de hoy es hambre. ¿Y por qué hambre? En la semana escuché leyendo la palabra, más bien leyendo la palabra, escuché la voz del Señor hablando a través de ella. ¿A cuántos de nosotros no nos habla el Señor a través de la palabra, verdad? Y hubo una palabra que tocó mi corazón y que quería compartirla con ustedes, con cada uno de ustedes. Y hoy, antes que nada, me gustaría orar, si ustedes me lo permiten, para que sea el mismo Señor en su Santo Espíritu el que me guíe para poder hablar esa palabra, que sea palabra de verdad. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te doy gracias por cada una de las personas que están escuchando esta palabra y te pido que seas tú el que uses mi boca, Señor, para que hables tu verdad, no que sea palabra mía ni de mi carne, sino que sea palabra verdadera, la palabra que nos guía, la que está escrita en tu Biblia, en la palabra que tú nos has dejado para poder conocer y saber más de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, como les comentaba, escuchando una una palabra que impactó mi corazón y que quería compartirles y por el cual hoy vamos a hablar sobre este tema que es hambre. Y la palabra fue en Jeremías 15:16 y decía así: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra fue para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Qué hermoso, lo había leído varias veces, pero no había sido revelada a mi corazón de la manera en la que pude yo ahora transmitirla, de lo que está en mi corazón, que el Señor habló a mi corazón, porque dice que fueron halladas tus palabras. ¿En dónde? A través de la Biblia, a través de este libro maravilloso que el Señor nos dejó, halló las palabras Jeremías y las comió, o sea, tomó de ellas, las adquirió como un alimento espiritual, y estas palabras fueron para él alegría y gozo a su corazón. Y me di cuenta que muchas veces yo como de la palabra de Dios, pero se me había estado haciendo como un hábito, como una necesidad, cuando nosotros como seres humanos tenemos esa necesidad de comer, ¿verdad? Todos los días. No sé cuántas veces comes tú, si 3 veces al día, algunos comen 5 veces al día, algunos solamente una vez al día, pero esa necesidad de comer, hablamos sobre una analogía, vamos a hablar sobre lo que es el alimento físico y el alimento espiritual, pero te estoy hablando de en este momento del alimento físico, cuántas veces comemos, ¿no? Pero se va haciendo algo que necesitamos, algo que necesita nuestro cuerpo para poder nutrirse, ¿verdad? Es una necesidad básica, primordial, ¿no? Y ya lo hacemos como por una necesidad y una costumbre, pero nos deleitamos en cada comida.
nos deleitamos cada que nos sentamos a la mesa a disfrutar de esa comida, cualquiera que sea la comida, nos deleitamos. Ahora también pensar qué tipo de comida estamos adquiriendo para deleitarnos, para ver si es suficiente y nos agrada. Esto me hizo ver que si es que no nos estamos deleitando, si es que no me estoy deleitando de la comida espiritual, quiere decir que algo está mal en mí y faltan esos nutrientes espirituales, faltan esas cosas, porque solamente lo estoy haciendo como un hábito, como un requerimiento, como un cumplimiento para que Dios nos manda de leer su palabra, pero quizás ya no le estoy escudriñando, quizás solamente es un alimento para que yo pueda sobrevivir, pero no es un alimento para vivir una vida plena y alegre. Por eso es que lo contrario de un alimento, de tener esa comida, porque aquí dice que él comió, sería el tener hambre. Y por eso es este tema de hambre. ¿Y qué es hambre? Y pues los seres humanos tendemos a experimentar hambre y sed, ya que nuestro cuerpo lo requiere, requiere de alimento y de beber para poder nutrirse, ¿verdad? Es un deseo, dice que hambre es un deseo interior por algo que no tenemos, pero que sentimos esa necesidad. El hambre y la sed son apetitos que Dios nos dio al ser humano para hacernos conscientes de las necesidades. Ahora, un apetito puede ser en la palabra de Dios, tener ese deseo de poder alimentarnos, pero también hay apetitos que son apetitos que van en contra de lo que la palabra nos dice, puede ser un apetito sexual, ¿no? Es otra cosa, esos deseos tan grandes de poder alimentarse de algo. Como yo les hablaba, entonces, ¿qué es el hambre? Es una necesidad. También dice que el hambre es escasez y es las ganas de comer. ¿Por qué? Porque hay escasez, porque no hay comida y al no haber comida, pues hay problemas, ¿verdad? Nosotros hemos sabido que cuando hay hambre, no hay comida, no hay alimento, es una necesidad, nuestro cuerpo se empieza a debilitar. No sé cuántas veces, si Dios te ha dado a ti de comer, pues es una bendición, ¿verdad? Pero habrá momentos en los que quizás por trabajo, quizás por alguna circunstancia, no has comido lo debido y te empiezas a sentir débil y tienes esa en el estómago, esa necesidad de poder adquirir alimento porque sientes algunos hasta se llegan a desmayar, otros se ponen de malas porque hay escasez de nutrientes a nuestro cuerpo. Y si no hay nutrientes, pues no hay un entendimiento, tanto físicamente te desgastas como emocionalmente. ¿Por qué? Porque hay falta de nutrientes y son importantes. El agua y la comida, el alimento, es importante para nuestra salud. Bueno, pues entonces hablando de esto, les quería compartir que, ah, como yo les decía, es necesario que reconozcamos que esa necesidad de alimento sea una necesidad de alimento que nos llene, que nos nutra, que estemos gozosos de poder adquirir ese alimento y poder disfrutar ese manjar, ese alimento que estamos haciendo. A veces cuando comemos algo que nos gusta, que nos agrada, físicamente es una analogía lo que estoy hablando, lo disfrutamos, ¿verdad? Lo disfrutamos y decimos, ay, quiero más, ¿verdad? Pero cuando hay algo que no nos gusta, pues solamente comemos porque sabemos que lo necesitamos. Es algo que requiere nuestro cuerpo para poder sobrevivir. Y como yo les decía, Dios quiere no solamente que sobrevivamos, Dios quiere que vivamos en la plenitud, en el gozo y alegría.
cada que nosotros nos alimentamos espiritualmente de su palabra, que es verdad. Así que yo voy a hablar ahorita de dos tipos de alimento, un alimento físico y el alimento espiritual. El alimento significa que es alimento. El alimento es un conjunto de sustancias que los seres vivos comen para nutrirse, siendo una necesidad diaria y subsistir, siendo una necesidad diaria. Ese es el significado que podemos encontrar en algún diccionario, que es alimento. Estoy hablando de una necesidad diaria, un conjunto de sustancias que nos ayudan a todos los seres vivos a través de la comida para poder vivir. Ahora, así como este alimento físico, también hay un alimento espiritual. Y el alimento espiritual también es necesario. Y aquí es a base no de sustancias de comida, sino de la palabra de Dios, que es la que nos va a alimentar y a nutrir. Y es un alimento espiritual. Entonces, estos dos tipos que les hablo es el físico y el espiritual. En el alimento físico, ¿qué nos da? Hay dos partes, unos que son alimentos saludables y aquellos que son los alimentos que no son saludables. Los alimentos saludables son todos aquellos que están ricos en proteínas, en sustancia, en todo aquello que nos va a nutrir nutrimientos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no nos debilitemos, para que no nos malpasemos, para que no suframos de una desnutrición. ¿Y qué es una desnutrición? Es aquello que nos va a bajar la cantidad de proteínas y de estos recursos que necesita nuestro cuerpo para poder sobrevivir, porque déjenme decirles que cuando uno no está bien alimentado físicamente, puede llegar hasta la muerte. Hemos visto casos de bulimia y anorexia, ¿verdad? Que pueden llegar hasta la muerte. Esto es, hablo del alimento saludable. Ahora, los alimentos que no son saludables son todos aquellos que son la chatarra, ¿verdad? Y que afectan a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, y a largo plazo producen enfermedad. Pero también tenemos el otro tipo de alimento, el más importante, al que yo quiero hablar el día de hoy, que es el alimento espiritual. Y también, como el alimento espiritual, lo dividimos en dos partes. Ese alimento que nos da salud, el alimento que nos da salud y que nos da vida, y que ese alimento que da vida y que es palabra, que es nuestro Padre amado, es Dios, es a través de Jesucristo, aquel que es la palabra, que es vida, que es el maná, ¿verdad? Ese alimento es aquel que espiritualmente es un alimento de esperanza. Pero también tenemos el otro alimento, así como lo físico, así el otro alimento son los alimentos, ese alimento que no da vida y que daña el alma, que es, aquí ya no es Dios, sino aquí es el enemigo, Satanás, que es maldad, que es mentira, y que muchas veces cuando estamos en las cosas del mundo nos queremos alimentar de todas esas estrategias, de todos esos apetitos que no son correspondientes a la verdad, ¿verdad? Y que cuando llegamos a esa mentira, ese alimento espiritual no saludable, el que te da el enemigo, entonces podemos llegar a la muerte. Son alimentos que quizás nos satisfacen en el momento y nos sentimos feliz, ¿no? Porque es un apetito el cual está llenando parcialmente de cosas buenas, pero al final nos lleva a la muerte. Ese es los dos tipos de alimento de los cuales estamos hablando, ¿no? Y que quiero hablar. Pero basándome en lo que les decía, que cómo debería de ser la palabra que debemos de comer, debería de ser una palabra que nos dé ánimo y que gocemos de ella. Cuando nosotros nos sentamos a la mesa,
a una mesa a comer físicamente, eh, comemos porque tenemos hambre, ¿verdad? Como les decía, tenemos hambre y sed y queremos sentarnos y queremos comer, ¿no? Y cuando uno se sienta a la mesa, nosotros como cristianos, ¿qué es lo primero que hacemos? Bueno, pues oramos una pequeña oración dándole gracias a Dios por el alimento que vamos a adquirir en el día. Cuando empezamos a comer, pues empezamos a degustar del alimento y muchas veces me di cuenta que a veces cuando ya se hace algo monótono o tienes, perdón, prisa por comer, no disfrutas de ese alimento. Te lo comes muchas veces, perdón la palabra, pero lo tragas, no lo digieres, te lo comes nada más porque ya tienes prisa y vas a salir. ¿Qué creen? Que esos nutrientes no van a ser los mismos que cuando tú lo masticas. Se dice que hay que masticarlo 28 veces en nuestra boca o aún más para que se pueda digerir y que no nos haga daño a nuestro cuerpo. Porque después cuando comemos rápidamente nos duele el estómago, o hay algo que nos cae mal al cuerpo, ¿verdad? Pero bueno, cuando disfrutas de ese alimento, hasta quieres repetir. Dices, quiero repetir más, me das más porque estuvo riquísimo. Te llena de alegría, te llena de contentamiento y de gozo porque comiste muy rico. Cuando terminas de alimentarte, quizás hasta un postre te llega a dar y es como la cereza, lo último del pastel, ¿no? Que te sientes tan satisfecha, tan alimentada, tan agradecida, que cuando terminas de comer le agradeces a Dios por la comida. Bueno, pues esto me vino a mí, a mi mente, así como lo hacemos físicamente, deberíamos de hacerlo espiritualmente. ¿Cómo? De la misma manera, cuando nosotros queramos abrir nuestra Biblia y aprender de la palabra, comer esa palabra tiene que ser algo especial, tiene que ser algo hermoso. ¿Y cómo? Iniciando primeramente antes de escudriñar la palabra, dando gracias a Dios. Gracias, Señor, por este alimento que voy a comer, a consumir el día de hoy. Yo no lo había hecho de esa manera, yo solamente agradecía y empezaba a leer. Pero cuando me vino esta palabra y siento que fue revelada a mi corazón, entonces pude darme cuenta que así como comemos, decirle, Señor, gracias, porque este día voy a poder comer alimento saludable, ese alimento que viene de Dios y que es la palabra viva, ese maná que traes para mí. Después, cuando empezamos a leer la palabra, hacerlo atento, comer despacio, leerla despacio, empezar a masticarla, a que Dios empiece a escudriñar más profundamente para que todo ese nutriente que estamos adquiriendo de la palabra sea para edificación, podamos digerirla y podamos encontrar a través de estos nutrientes qué es lo que necesita nuestro cuerpo, qué requiere nuestro cuerpo o qué es lo que está consumiéndose hasta llegar al punto en que cuando adquiramos esta palabra, cuando la estemos leyendo, cuando la estemos escudriñando, porque a veces la leemos, como yo les decía, comemos y a veces hasta no lo tragamos, rápido leemos, rápido, rápido, y ya terminamos, ya cumplí el mandamiento, ya cumplí mi necesidad diaria y me voy a trabajar o me voy a hacer mis deberes. Dios quiere que nos alimentemos con alegría, que comamos, como decía Jeremías, yo comí de tus palabras. Perdón, que comamos con esa alegría, que comamos escudriñando, no atragantándonos, sino masticando la palabra, buscando qué quiere decirnos Dios a través de la palabra. La palabra es como un espejo. Cuando aquí traigo un espejo, cuando nos vemos a través del espejo, pues vemos qué es lo que tenemos a través de
nuestro rostro, que es lo que más vemos. Si hay una arruga, por ejemplo, ¿no? Si tengo alguna mancha, si tengo, mi cara está el ojo más arriba, el ojo más abajo, que si estoy despeinada, es un reflejo de lo que estamos viendo. Bueno, pues a través de la palabra también nos refleja qué es lo que está pasando, la condición de nuestro cuerpo, si hay una herida, si hay algo que nos ha manchado nos ha ensuciado y nos ha debilitado, si hay algo que tenemos que cambiar, si estamos faltos de nutrientes. A veces, así como las cosas que les digo, a veces comemos físicamente y comemos y nos cae pesado, ¿verdad? Decimos, me cayó pesado. Bueno, a través de la palabra también nos puede caer pesado cuando Dios nos confronta a través de la palabra, cuando el Señor a través de esta palabra nos dice, esto que estás haciendo no está bien, no es correcto. Cuando hay una fisura a través de la palabra nos dice, hay algo que tienes que sanar, hay algo que tienes que cambiar y transformar. Cuando hay una mancha, el Señor nos puede hablar sobre las cosas que tenemos que cambiar, dejar las cosas viejas y saber que hoy hay cosas nuevas. Eso es estar escudriñando la palabra, porque a través de ella nos refleja, podremos ver lo que hay ahí, podemos ver qué comida, qué alimento espiritual estamos tomando. Si ese alimento nos cayó pesado, no quiere decir que porque esté mal, sino porque hay algo en nosotros que no está bien, que no está siendo bien digerido, que no está siendo bien transformado. Si ese alimento fue placentero, nos va a decir que las cosas estamos nutriéndonos bien, estamos nutriéndonos de lo necesario. Cuando nosotros tenemos mucha hambre es cuando requerimos comer porque estamos escasos. Cuando nosotros leemos la palabra rápidamente, va a llegar un momento en que nos vamos a dar cuenta que nos faltan nutrimentos, que nos falta más de la palabra, porque nos estamos desviando, porque estamos leyendo, pero no nos estamos enfocando, no está siendo placentero esa comida. Dice que esto debe de ser una necesidad diaria, así como comer en la mañana, en la tarde o en la noche, porque es algo que necesitamos, que nuestro cuerpo requiere alimentarse para estar fortalecidos. También necesitaríamos sentarnos a leer la palabra de mañana, de tarde y de noche. En todo tiempo buscar de ella. Y si no lo hacemos en todo tiempo, una vez al día quizás o dos veces, pero que sea como cuando nos sentamos a la mesa y que podamos comer, digerirlo y alimentarnos hasta llegar al grado de poder tomar hasta ese postre, como les dije, que el postre, esa cereza que es el pastel, es lo último, ese postre que deja satisfecho. Pues el mejor postre, perdón, que podemos adquirir él es la palabra, porque a través de la palabra, como nos va a confrontar, dice la palabra que nos es útil para instruir, para corregir, para redarguir, pero también nos va a ser útil porque va a ser como esa cereza, va a ser el postre en el cual nos va a llenar de alegría y de gozo. Terminando de leer la palabra, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues así como cuando terminamos de comer, darle gracias. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra que ha sido alimento hoy a este día. Gracias por esta palabra que yo sé que me está nutriendo y me está fortaleciendo para todo lo que viene durante el día. Durante el día hacemos muchas cosas, ¿verdad? Y necesitamos comer para fortalecernos. La palabra de Dios nos va a fortalecer, nos va a dar los nutrientes y los requerimientos necesarios para que nuestro organismo funcione. Dijimos que cuando hay hambre hay escasez.
En el pueblo de Israel hubo un profeta donde el Señor le hablaba y le decía, hubo un tiempo donde decía en Amós 8:11, le decía, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. En estos tiempos hay mucha hambruna, hay mucha escasez, ¿verdad? Física. Pero también, aunque ya Amós hablaba antes de Jesucristo, pero hoy ya conocemos a nuestro Señor Jesús, aquellos que lo hemos aceptado, lo hemos conocido y sabemos que estamos pasando y habrá mucha hambre, pero el Señor va a poner en estos tiempos, en los últimos tiempos, el oír la palabra, esa necesidad de oír la palabra. Yo le he pedido a Dios que ponga en nosotros, pidámosle a Dios en este tiempo de comer, que tengamos esa necesidad de hambre cada día, de comer de su palabra, de llenarnos de él. En el Antiguo Testamento, cuando estaban en el desierto, Dios les mandó al pueblo maná. Y ese maná lo mandó, era como unas hojuelas, ¿verdad? Pero había un momento en el que el mismo pueblo, en Éxodo 6:15, le dice a Moisés, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es pan que Jehová os dará para comer. Cada que nosotros tenemos hambre espiritual, el Señor nos dice que Él es el pan de vida. Y pan es alimento, alimento espiritual. Hablamos de lo espiritual a nuestro cuerpo, a nuestras almas. Aquí no conocían, ellos pedían señales. En el Nuevo Testamento le decían que ya ellos aquí en el Antiguo no conocían, y aunque llegaban el maná, pues ellos muchos murieron, aunque tenían el maná de ese pueblo, muchos murieron. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Señor nos dice en Juan 6:35, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor nos está llamando a que llegamos a Él, que comamos de su palabra, porque cuando hemos creído en Él, nunca habrá hambre. En Juan 6:50 dice, yo soy el pan de vida, que desciendo del cielo, sin alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Yo les dije que cuando hay desnutrición, cuando hay mucha hambre y carencia, llegamos a una desnutrición y podemos morir. Pero cuando nosotros estamos comiendo de la palabra, cuando nosotros nos alimentamos de la palabra, el Señor nos dice, ya no habrá más hambre. Yo te daré yo soy vida, yo te daré agua y te daré pan. Ahora, en el Nuevo Testamento querían señales para poder que el Señor viera que Él era el pan de vida. Cuando decían esto, decía, ¿cómo vas a ser tu pan de vida, verdad? Muchas veces decimos a Dios, danos señales. Pues las señales que podemos tener están aquí en la palabra. Son profecías que serán abiertas o ya fueron abiertas algunas, pero que otras no nos han sido reveladas hasta que, como dice Apocalipsis, ahí será la revelación de esas profecías en los últimos tiempos, ¿verdad? Pero lo que necesitamos y requerimos es hambre y sed del Señor. En Job 23, Job decía, he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Yo sentí en mi corazón como el Señor me hablaba, atesora mis palabras más que la comida diaria. Y creo que Dios quiere compartir también contigo que atesoremos su palabra más que la comida diaria. Si nosotros comemos para no debilitarnos, necesitamos comer de su palabra para no debilitarnos cada día. Y así como Jeremías decía, eh, fueron halladas las palabras y yo las comí. Y tu palabra fue para mí
gozo y alegría de mi corazón. Sentémonos cada que leamos la palabra, sentémonos a la mesa y hagamos estas tres cosas. Oremos antes y démosle gracias, Señor, por este alimento espiritual que me estás ofreciendo. Gracias, Señor, por poder leer tu palabra. Cuantos en muchos lugares, no solamente hambre física, sino hambre espiritual, que tienen sed del Señor y que todo lo que los rodea no, les impiden el poder tener una Biblia para poder leer esa palabra. Se tienen que esconder para poder leer la palabra. Después de darle gracias, sentémonos a la mesa en donde tú quieras que estés. Lee la palabra, léela con calma, disfruta cada palabra para que la digieras y el Señor te muestre que si hay necesidad de otros nutrientes, si hay necesidad de tener más hambre, pidámosle, dame hambre y sé de ti, Señor. Y cuando terminemos de leer la palabra, agradezcámosle al Señor. Gracias, Señor, por este alimento diario, porque como decía Job, lo atesoro, lo tengo en mi corazón. Y como decía Jeremías, me alegraré y me gozaré por esta palabra, porque la palabra que es vida, la palabra espiritual, la palabra de Dios es salud, es esperanza y es vida. Y nos va a dar fuerzas para cada día, no subsistir, sino vivir llenos de un alimento que nos fortalecerá en el nombre de Jesús. Le doy gracias a Dios por esta palabra, por esta oportunidad de poder compartirla. Y si tienes hambre, como yo me di cuenta que comía por hábito, pero hoy pido más hambre del Señor, esa necesidad de estar siempre más con Él. Pues esta es la palabra, espero que sea de bendición, que Dios te bendiga y si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo lunes. Bendiciones, hasta luego.